noches, compañeros y docentes. Voy a hablar lo que es la evaluación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El grupo está integrado por Yasmina Chunga, que es el que le habla, Kerly Bajaña y Cristina Álvarez. Lo que es la evaluación para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad está integrada por la evaluación de diagnóstico. ¿Qué es la evaluación de diagnóstico? Es la evaluación inicial que siempre iniciamos cuando empieza un nuevo año escolar para obtener información y fortalecer las mentes y conocimientos. Como todos sabemos, no es solo tener un aprendizaje, sino también unos recursos comunicativos. También está lo que es la evaluación formativa. La evaluación formativa tenemos que es un proceso de aprendizaje como serie estratégica, como procedimiento o instrumentos y técnicas. Cada persona también tiene los diferentes argumentos, habilidades, destrezas, y por eso se diferencia a obtener la atención de las necesidades educativas. También está lo que es la categoría o insumos de evaluación, que es la categoría que tiene opciones a los ajustes de necesidades cuando tiene dificultad sobre las tareas escolares, actividades individuales en clase, actividades grupales en clase o las lecciones. También está lo que es la evaluación de ambiente. La evaluación de ambiente siempre se evalúa lo que es el entorno, porque podemos definir también que sea positivo y amigable con la persona y lo necesario para ayudar con sus problemas. También hablamos de lo que es la evaluación del DIAC. ¿Qué es el DIAC? El DIAC es el documento individuo de adaptaciones curriculares, que es un registro donde una fecha indicada hasta cuando la fecha finalizada, para darle la ayuda con sus problemas y ver el cambio del estudiante. También hacemos un seguimiento cuando sea el caso que no hubiera un DS. También la evaluación sumativa, la evaluación sumativa hay que tener cuenta que todos los registros para dar, poder calificar y ver el mejoramiento del estudiante. En el caso, los estudiantes pueden hacer el aprendizaje si ha visto las opciones de grado 1 a grado 2. La evaluación de comportamiento es la evaluación que debemos ver las actitudes y comportamiento del estudiante mediante pruebas al convivir, interactuar, adaptarse a diferentes entornos y futuros cambios. También da lo que es el origen de un mal comportamiento que se manifiesta por las discapacidades o un trastorno tanto fuera que dentro del hogar. También están lo que son las evaluaciones diferenciadas, específicamente con los que es exámenes. En lo que es la evaluación diferenciada, es la evaluación diferenciada de una prueba de menor grado de dificultad que la prueba es una prueba que se aplica a los estudiantes con una educación ordinaria y que está constituida en base a necesidades educativas del estudiante. Va a seguir mi compañera Kelly Bajaña con lo que es la adaptación, las evaluación de recuperación y mejoramiento de adaptación de grado 1, 2 y 3. Gracias. Gracias, compañera Janeta. Yo les voy a hablar sobre evaluación de recuperación y de mejoramiento. El docente en la elaboración de los exámenes debe considerar las adaptaciones tanto de grado 1, 2 y 3 con las diferentes herramientas que necesite el estudiante. Tenemos en los exámenes supletorios y de remedial y de gracia. Esto se aplica si el estudiante no alcanza la calificación de 7 a 10. En las adaptaciones de grado 1 y 2, rinde los exámenes supletorios con el mismo instructivo emitido por el Mineduc. Eso sí, tomando en cuenta con los diferentes apoyos que necesita el estudiante. En cambio, en las adaptaciones de grado 3, deberán realizar un proyecto de trabajo general, el mismo que deberá presentar al docente de grado, y este proyecto reemplazará el examen supletorio. Este también debe ser presentado tanto como para el docente de grado y en coordinación con el DS, en el cual está involucrado el docente, el alumno y el padre de familia o representante. La calificación, debemos de recordar que la calificación de este proyecto permitirá que el estudiante sea promovido al siguiente curso. También tenemos lo que es los informes de aprendizaje y la promoción. El informe de aprendizaje son aplicados de conformidad a lo establecido en el instructivo de aplicación de evaluación estudiantil.
ya que se dividen en el informe parcial, en el informe quimestral y en el informe anual. El informe parcial será entregado en función del proyecto del proceso de aplicación del DIAC y el avance del estudiante. En cambio, el informe quimestral se detalla el resultado obtenido por la aplicación del DIAC, dejando sentados los resultados alcanzados por el estudiante y establecer un reformulario de estrategias. En el informe anual se refleja lo que es la intervención de las diferentes adaptaciones realizadas o también las herramientas o acciones que el docente ha aplicado, ya sean grado 1, 2 o 3. Tenemos lo que es las especificaciones para la evaluación de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Son aquellas que acompañan a la persona a lo largo de toda su vida, que afectan tanto su proceso cognitivo como también le limita la ejecución a algunas actividades diarias. Entre estas tenemos lo que es la discapacidad intelectual, tenemos lo que es el espectro autista y la discapacidad auditiva. Por ejemplo, la discapacidad intelectual, durante la evaluación con estos estudiantes, deberán contemplar sus posibilidades y habilidades y participación funcional. En los apoyos que debemos tener en los niños con discapacidad intelectual son: las pruebas deben ser objetivas y con lenguaje sencillo, las instrucciones en las evaluaciones deben ser cortas, claras, deben otorgar un puntaje en las diferentes tareas, aunque sean de resultado aunque el resultado no sea correcto. En caso de ser necesario, pueden utilizar pictogramas o también pueden utilizar una variedad de elementos concretos. Los estudiantes con espectro autista, en la evaluación se debe contemplar su potencialidad y sus diferentes habilidades. En un apoyo deben contar con un docente de apoyo. Durante la evaluación deben permitir que el estudiante se levante y camine para que de esta manera se relaje, proporcionar elementos concretos, tiempo de tolerancia a las diferentes actividades de evaluación y permitir que el estudiante ayude con tenga las diferentes técnicas que utilice en su rutina diaria. En los niños con discapacidad auditiva, los estudiantes con pérdidas auditivas severas o profundas deben continuar aplicando el método bilingüe bicultural, donde se desarrolla como un eje fundamental lo que es el lenguaje de señas. En su diferente apoyo, como pruebas a través de refuerzo académico, el estudiante debe de estar ubicado en un sitio estratégico cercano al docente, las pruebas deben ser objetivas y durante las evaluaciones el estudiante debe permitir el uso de ayudas técnicas. También tenemos lo que es la discapacidad visual, que en los estudiantes con pérdida total de la visión es necesario que la evaluación sea de manera oral o con la utilización del sistema JAWS. El sistema JAWS es un software lector de pantalla para las personas con discapacidad visual total o reducida. En apoyo deben proporcionar instrucciones claras para el desarrollo de las evaluaciones. El estudiante debe saber la ubicación de los objetos y tener un espacio físico que tenga una buena iluminación para los estudiantes, claro está que tengan baja visión. Deberá también contar con baños de fácil acceso y cercana al aula donde se está tomando la evaluación. En las personas con discapacidad física motora, la discapacidad física motora es una discapacidad funcional del cuerpo humano que afecta a lo que es la parte de caminar, correr, sentarse, mantener equilibrio. Posible también tiene posibles complicaciones en lo que es la comunicación y en la mayoría de casos no posee compromiso intelectual. El apoyo durante la evaluación se debe permitir el uso de ayudas tecnológicas. El aula debe estar ubicada en la planta baja en caso de no tener rampas o ascensores. Debe contar con una mesa confortable a la que pueda adaptarse en la silla de ruedas. Sigue mi compañera Cristina Álvarez. Buenas noches, mister. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre las dificultades del aprendizaje. ¿Qué son las dificultades del aprendizaje? Las dificultades del aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas, ya sea en el habla, en el escucha, en la lectura, en el razonamiento o habilidades matemáticas. A continuación les voy a hablar sobre la disortografía. Es el trastorno del lenguaje específico de la escritura que puede definirse como el conjunto de errores en el momento de coger algún dictado y escribir algunas palabras de manera ortográficamente adecuada.
Las principales dificultades del aprendizaje de la escritura son déficit en el lector, déficit en el lenguaje hablado y déficit en manera de representar una palabra en la memoria. Así como podemos observar estos pequeños ejemplos de estas imágenes, que como vemos tienen palabras mal escritas. A continuación tenemos qué es la dislexia. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura, debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras. ¿Cómo escriben los niños con dislexia? Tienen una escritura lenta, combinan letras imprentas con manuscritas, escriben separados, tienen ortografía y gramática deficientes. A continuación tenemos ¿qué es la disgrafia? La disgrafia es un trastorno del aprendizaje que consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados la escritura, el lápiz, bolígrafo o rotulador de la forma adecuada para escribir de forma legible y ordenada. Tenemos dos tipos de disgrafia evolutiva y disgrafia adquirida. En la disgrafia evolutiva se da en personas que aprenden a escribir, niños hasta 7 años o adultos analfabetos que aprenden la escritura. Tenemos aquí disgrafia evolutiva fonológica. Las disgrafias adquiridas aparecen por causas ajenas al aprendizaje, ya sea por un tipo de accidente, lesiones cerebrales, fonología superficial o profunda, en este caso las disgrafias centrales. Tenemos qué es la discalculia. Se define como la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y las tareas relacionadas con esa materia. ¿Cómo se puede corregir o ayudar en este caso al niño en la discalculia? Se lo puede ayudar con objetos, utilizar ábacos, tener material concreto, ordenarlos de mayor a menor, viceversa, preguntarle los números, estimular la memoria a corto plazo y estrenar la atención sostenida. Tenemos que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o conocida también como TDAH. Es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamientos impulsivos dentro del salón o en los hogares. Los síntomas incluyen hiperactividad y atención limitada. Quiere decir que el niño no puede estar mucho tiempo concentrado dentro del salón de clases. El tratamiento incluye medicamentos y terapias. También tenemos el trastorno negativista desafiante. Se presenta en los niños y se caracteriza por ser un comportamiento desafiante y desobediente ante la figura de la autoridad. En este caso pueden ser los padres de familia o puede ser la docente dentro del salón. La causa del trastorno negativista desafiante no se conoce con exactitud, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. ¿Qué incluye el trastorno? Incluye irritabilidad, comportamiento, agresividad y afán de venganza que duran más de 6 meses. ¿Qué tratamiento podemos usar en ellos? Consiste en terapia individual y una terapia familiar. Esto es todo mi tema. Muchas gracias.